Lo que el viento no se llevó. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. Hola, mi nombre es Bárbara y esto es Lo que el viento no se llevó, un segmento para combatir la desmemoria y traer al presente las historias que no debemos olvidar. El capítulo de hoy se llama Gil Tablada no era zurdo. Hoy vamos a devolvernos 52 años en el tiempo para viajar a la zona norte de Costa Rica, para ser más precisos a lo que hoy conocemos como la Cruz de Guanacaste. Y vamos a conversar sobre dos de los grandes males históricos que han aquejado desde siempre a los habitantes de esa región, el latifundio y la familia Morís. En la década de los años 50, 60, 70 del siglo pasado, la Cruz de Guanacaste estaba habitada por apenas unas 2.500 personas, casi todas campesinas, que se habían hecho de un pedazo de tierra en donde construyeron sus ranchos. Ahí sembraban, tenían sus vacas, sus gallinas y cerdos. Estamos hablando de terrenos que eran muy ricos en árboles maderables y tierras fértiles, algo que inevitablemente llamó la atención de una poderosa familia latifundista, los Morís. Esa familia de terratenientes había establecido íntimas conexiones con la policía y con los funcionarios corruptos del gobierno local. Fue entonces cuando los habitantes de la Cruz conocieron el latifundio. El famoso escritor y militante comunista alajuelense Carlos Luis Fallas visitó la Cruz en 1960 y escribió un reportaje al respecto que tituló Don Bárbaro y que está disponible en internet para quien quiera buscarlo. ¿Quién mejor que Calufa para explicarnos los métodos de apropiación de tierras de los Morís? 50 años, alto, moreno. Junto a la Tempatal, como se llama la finca de su padre, hizo la suya y la trabajó durante 12 años. 41 hectáreas y 6.266 metros cuadrados. Un rancho, un pozo, el desmonte, 3 chagüites, árboles frutales, terrenos de montaña, todo bien cercado. Allí vivía y trabajaba varios meses del año y los otros meses los pasaba en la arena, a la orilla del mar, sacando sal. Don Luis Morís hace algún tiempo rompió una cerca y echó a su ganado a engordar en la finca de Simplicio. Este sacó el ganado moriseño y compuso la cerca. Entonces don Luis bajó el alambre y volvió a meter el ganado. Otra vez Simplicio reparó su cerca y por último, en el mes de abril de ese año, don Luis le arrancó definitivamente las cercas. Dejó botado parte del alambre, arrolló en horquetas la otra parte, cargó los rollos en su camión y en compañía del alcalde y de unos guardas fiscales se los fue a tirar a Simplicio frente al rancho de la salida, gritando, «Ahí está su alambre». Yo visité esa finca de Simplicio. Ahí estaban todavía los postes de las viejas cercas, el pozo, el rancho de Simplicio, habitado ahora por gente moriseña. Ya hicieron un rancho más. El ganado moriseño acabó con los chagüites. Un tractor moriseño roncaba en la orilla de la montaña. Hacheros moriseños sudaban tumbando un hermoso pochote y un cedro, inmensos algunos, labrados todos y listos para cargar. A Simplicio solo le están dejando de esa finca los recuerdos y el plano que le hiciera y catastrara un ingeniero. Ese era Luis Morís. Y así fue como hicieron engordar sus latifundios los grandes terratenientes de Costa Rica. Gil Tablada Corea, el asesinato de un artesano del cuero. Gil Tablada era talabartero,
o sea, artesano del cuero y zapatero, que vivía con su esposa y un hijo recién nacido en las afueras del poblado de La Cruz. Era un trabajador joven, honesto y un hombre sensible ante las injusticias que veía cometer diariamente por Luis Morís y sus cómplices. Recientemente se había incorporado a las filas del Partido Liberación Nacional y su acompañamiento a las luchas campesinas le había valido una felicitación por escrito del mismo presidente José Figueres Ferrer y Daniel Oduber Quirós, en ese momento presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Esa carta llegó a sus manos apenas un día antes de su muerte. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Gil Tablada se dirigía a visitar a un grupo de familias campesinas que se había decidido a recuperar sus tierras, arrebatadas por Luis Morís. Iba solo, a caballo, con una vieja pistola sin balas en la cintura. En la curva solitaria del camino lo esperaba Morís, acompañado de varios matones. Primero lo insultó, después lo amenazó y finalmente le disparó a bocajarro. Cuando Gil cayó muerto de su caballo, el cobarde de Luis Morís alteró la escena del crimen tomando el arma de Tablada y colocándola en la mano izquierda del cadáver, para alegar después que lo había matado en defensa propia. Luis Morís, el matador de mi esposo, anda muy campante por la calle, ante la indignación del pueblo de La Cruz. Mi esposo no tenía pendiente ningún problema de tierra con Morís. Simplemente ayudaba a los 14 precaristas presos en la cárcel de Liberia, por orden del mismo Morís. Eso se lo dijo doña Chepana Aguirre, la viuda de Tablada, al periodista del periódico Libertad que fue a cubrir el crimen. Y es que tras el asesinato, las autoridades no arrestaron a Morís, sino a los campesinos que protestaron frente a los atropellos del terrateniente. Terminaron en la cárcel por las mismas razones por las que nos podrían arrestar a nosotros hoy en circunstancias similares: desorden social y desacato a la autoridad. Como ustedes podrán imaginar, Luis Morís Lara nunca pagó por el crimen. A finales de noviembre de 1970, ante el silencio de la prensa nacional, el periódico del Partido Vanguardia Popular titulaba: Asesinado un líder campesino, Gil Marcial Tablada Corea, costarricense con cédula de identidad 5062269, dirigente de un grupo de campesinos de La Cruz. Fue asesinado por el latifundista Luis Morís cuando se dirigía a colaborar con los empleados del Instituto de Tierras y Colonización, que iban a investigar un conflicto de tierras. Gil fue asesinado el 18 de noviembre de 1970. Al entierro y al velorio de Gil Tablada Corea no llegó ni siquiera un representante del Partido Liberación Nacional. La desmemoria. Leyendo sobre la historia de Gil, me puse a pensar acerca de la desmemoria y me surgieron varias dudas. ¿Cómo es posible que una historia como esta no sea parte de la historia viva de nuestro país? ¿A quiénes favorece la amnesia colectiva? ¿Cuántos morís se pasean hoy impunemente acumulando tierras por los caminos rurales de Costa Rica, haciendo, deshaciendo y pasando por encima del campesinado? ¿Cuántos funcionarios corruptos les amparan? ¿Cuántos policías están todos los días en disposición de reprimir a ese pueblo que produce lo que nos comemos? ¿De qué sirve bautizar a una comunidad con el nombre de Gil Tablada Corea si su ejemplo permanece en el olvido? Y es que aquel grupo de campesinos y campesinas, tras ganar su lucha por la tierra en disputa, decidió bautizar a la comunidad recién fundada con el nombre de Gil. Y al construir la escuela de la comunidad decidieron que también llevaría el nombre del mártir. Hoy, tras 52 años, aquel poblado se conoce como El Jobo. Y en años recientes el Ministerio de Educación Pública mandó a pintar la escuela quitando el rótulo donde se leía Escuela Gil Tablada Corea. Si molesto con mi canto, si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un rico, un dueño de este país. A desalambrar y a organizar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar y a organizar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro
poco ha cambiado a lo largo de estas más de 5 décadas. No olvidamos la toma de tierras de Bambuzal de Sarapiquí, en donde fueron asesinados 2 campesinos a manos de las autoridades durante los brutales desalojos en defensa de los intereses de la Standard Fruit Company durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. O la violenta represión en contra de los campesinos de las fincas de Changuina y Terra en el sur del país para defender también los intereses de un primo de ese expresidente. Tenemos muy presente la criminalización de los campesinos de Medio Queso, a quienes un alto mando policial etiquetó de terroristas y llegó incluso a pedir que los disparos fueran a la cabeza y que se modificara luego la escena del crimen para hacerla parecer un caso de defensa propia. Sí, por increíble que parezca, el mismo modus operandi del asesino de Gil Tablada. Hemos conocido a muchos Luis Morís en la historia de las luchas agrarias en Costa Rica. La misma impunidad, la misma corrupción, la misma represión. Los poderes siempre alineados con los latifundistas y los terratenientes. Tarde o temprano, esto tiene que cambiar. Claro, la comida que teníamos nosotros, de lo que vivíamos, para darle a nuestros niños y todo. Les cortaron, bueno, el arroz, los maíz, los frijoles, bueno, todo lo que nosotros producimos. Y los tiraron a la calle como perros, y después los garrotearon, y después, bueno, los quemaron todo. Los quemaron de cobija, ropa y todo, trastes de cocina y todo. Donde teníamos animales y todo se lo comieron ellos mismos, los guardas que andaban allí. Los mataban y se los llevaban, el anteyuno se comían las cosas, como en burla, riéndose. Eso es lo que hace el gobierno, eso es lo que tenemos en Costa Rica. Es que ellos tiraron una piedra, entonces tiró un balazo y aquí me dieron. ¿Y a su hermano también lo dieron? No, él está llorando, no sé por qué. Enséñeme, ¿qué fue lo que le pasó? Ahí donde me dieron. No nos puede dar un pedacito de tierra para sembrar, para cultivar, para darle de comer a ustedes y al pueblo, así como los pagan. Este es el voto, mire, este es el voto. Así me pagaron el voto. Llegaron y agredieron varios compañeros, a uno los llevaron para el hospital. Ahí me echaron una pitufa igual que yo, la tiré para arriba, me dan una pinche, sus hijueputas. Si me garrotean, que me garroteen, porque estoy peleando mi vida digna, para mis hijos, para mí. No es justo que vengan a apoyar a nuestros compañeros, donde estamos peleando nuestra tierra. Ya lo dijimos, Gil Tablada no era zurdo. Y sin embargo nosotros queremos recordarlo con los honores que se merece y decir que su ejemplo de solidaridad con las luchas campesinas no se lo ha llevado el viento.